Gloria al Señor, gloria a Cristo y a su nombre. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor? Hermanos, es una realidad. ¿Cuántos estamos esperando que suene esa trompeta? Yo creo que, hermano, esa es la esperanza de todo cristiano, esperar que el Señor suene esa trompeta. Dice la palabra del Señor que allí no habrá más llanto, ni habrá tristeza, ni habrá angustia, ni preocupación, sino que el mismo Señor estará con nosotros y estaremos contentos y gozosos en la presencia del Señor. Yo creo que es un motivo, hermano, de agradecimiento al Señor, porque su misericordia es grande. Damos la bienvenida a los amigos que nos pueden estar acompañando en esta noche y los amigos que nos ven a la distancia y nos alcanzan a oír. Gloria al nombre del Señor. Hemos escogido el mejor lugar, que es la casa del Señor. Como se dice, por novedad y por todo lo demás, pudiésemos estar en otro lugar mejor, pero hemos escogido estar en la casa del Señor. Vive Cristo para siempre. Así, con ese mismo gozo y esa alegría, yo le invito que en esta noche tomemos la palabra del Señor en las manos una vez más y la abramos en el libro del profeta Ezequiel. A su nombre sea la gloria. Vive Cristo para siempre. A su nombre sea la gloria. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 30 y 31. Vive Cristo para siempre. A su nombre sigue siendo la gloria. Aleluya. Ezequiel capítulo 18, versículo 30 y versículo 31. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a estar leyendo la poderosa palabra del Señor con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre maravilloso, Dios de la gloria. Nosotros aquí reunidos, Dios mío, hemos estado un momento en adoración y alabanza, un momento en intimidad contigo, bendito Rey. Pero en este instante, Señor, nos sentamos a la mesa, pues hemos venido a tu casa con un deseo ferviente de ti, con un deseo ferviente de tu palabra, Señor. Que en esta noche, Dios mío, el amigo que nos puede estar escuchando, la persona que está a la distancia, tú conoces la necesidad que puede estar atravesando en este instante. Y que sea tu palabra, Señor, ese instrumento para que aquella vida reconozca, Señor amado, su condición en la cual se encuentra, precioso Rey de la gloria. Pero también entienda, Dios amado, que a pesar de toda dificultad, toda adversidad, todo lo que se esté enfrentando, todavía, Señor Jesucristo, hay una luz de esperanza. Hay una luz, Dios mío, la cual eres tú, Señor amado. Entregaste tu vida en la cruz del Calvario para salvación de todo aquel que cree en ti. Y nosotros, Señor amado, en esta noche somos testigos fieles de que tu presencia tocó nuestras vidas un día y que, Señor Jesucristo, dejamos un día lo que era atrás y hemos echado, Dios eterno, nuestras vidas en tus manos. Hemos puesto, Dios eterno, como un estandarte, Dios eterno, tu palabra, tu bendita palabra que nos guía a toda verdad, Señor Jesucristo. Te damos a ti toda la gloria, Señor, en esta noche y nos sentamos a oír tu palabra, bendito Rey, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Puede estar cómodo en esta noche sin dejar de alabar al Señor. Aleluya. Es un privilegio, es un gozo, hermano, estar en la casa del Señor, y cuanto más cuando venimos a glorificarle y a exaltarle. Hay algo que siempre he tenido en cuenta, hermano, y es que cuando uno llega a la casa del Señor debe venir con un propósito. Y yo no sé cuál fue su propósito en esta noche, pero yo he traído uno. Porque, hermano, cuando usted va al odontólogo, usted sabe a qué va. Cuando usted va al peluquero, usted sabe a qué va. Pero, hermano, ¿usted sabe a qué ha venido a la casa del Señor? Yo creo que sí. Hemos venido, hermano, a recibir la presencia del Señor, a que el Señor haga algo nuevo en nuestras vidas. Hermano, la vida cristiana, la vida secular, se basa en experiencias. Y yo creo y soy fiel, hermano, creyente
de que si estoy aquí en esta noche ha sido debido a la experiencia con el Señor. Yo sé que de igual manera su vida cambió en el instante en que Jesucristo entró a nuestras vidas. Y hermano, qué tremendo es que uno pueda ver que pasado el tiempo, que pasado los tiempos, 1 año, 10 años, no sé cuánto tiempo lleve usted, hermano, la misericordia de Dios se extiende día tras día, momento tras momento, instante tras instante. Y hermano, cuando llegué, bueno, a mí me comentaron, porque aquí hay una persona que me conoce desde que yo tenía casi 8 o 9 años, y qué bueno llegar uno aquí y encontrar que esa persona también tiene a Cristo en su corazón. Porque hermano, en los planes de Dios está la perfección. El hombre puede equivocarse, el hombre comete infinidad de errores, pero Dios es perfecto. Dios es real, Dios es vivo, hermano, y lo hemos podido comprobar. La palabra del Señor que acabamos de leer en esta noche y lo que vamos a tratar en este tema, que lleva como título la transgresión, deterioro moral de una sociedad. La transgresión, deterioro moral de una sociedad. Y es que, hermano, el profeta Ezequiel se encontraba, y algo que uno analiza a la luz de la palabra, es que cada hombre de Dios que se levantó en un determinado momento, cada uno se iba levantando en un momento más difícil, o en un momento más tremendo, en un momento, hermano, donde no había nada por hacer. Dios iba levantando a un hombre, Dios iba levantando a una mujer, y en este último tiempo que se está viviendo tan terriblemente, hermano, Dios está levantando hombres y mujeres que se extiendan y que prediquen la palabra, porque, hermano, la palabra dice que el Señor nos envía como corderos en medio de lobos, pero el Señor dice que Él es la luz en medio de la oscuridad. El deterioro, o la palabra deterioro, significa, hermano, desgaste, significa empeorar, significa estropear, significa degenerar, significa deshacer o destrozar. Y hay algo, hermano, a nivel físico, y se presenta el deterioro de muchas maneras. La segunda ley de la termodinámica se llama la ley de la entropía, y es ese desgaste natural que tienen las cosas, o lo que llamamos comúnmente como una vida útil. Un bombillo viene para ser utilizado durante 1000 horas, y después de ese momento se acaba, y hay que comprar otro. Todo en la vida, hermano, tiende a deteriorarse. Todo en la vida, hermano, tiene una vida útil. Alguien decía jocosamente que cuando uno va para viejo, todo se acaba. Se va escurriendo uno, se va deteriorando uno. Algunos pierden el cabello, otros le salen más gordos, hermano, pero todo tiene un deterioro. De igual manera, hermano, está el deterioro físico. El deterioro físico, hermano, encontramos un sinnúmero de situaciones que se presentan y un sinnúmero de enfermedades que la parte física se empiece a deteriorar. Pero también encontramos un deterioro familiar, donde ya se pierden los valores, donde se pierde el respeto y donde se pierde la armonía y el amor en un hogar. Hay un deterioro. También encontramos la palabra deterioro en el dialecto. Ya no se habla con la misma gracia, ya no se habla con la misma armonía. Hoy en día se están tomando frases y palabras, hermano, obscenas para saludarse. Ya el deterioro moral, el deterioro al hablar se ha ido propagando. Pero también encontramos, hermano, un deterioro estructural. Cuando una casa no se cuida, cuando una casa no se le brinda la pintura necesaria o el cuidado necesario, una vivienda también se deteriora. Y después de que se deteriora, ¿qué sucede? Esa casa se puede caer, esa casa se puede tumbar,
esa casa se acaba y esa casa pierde el valor, porque es que el deterioro lo que trae es una pérdida de valor. Pero también en la parte de la salud viene un deterioro. Y estaba estudiando, y en Estados Unidos están preocupados porque salió una nueva enfermedad que se llama amiloidosis. Amiloidosis. Esta enfermedad tiene la peculiaridad que acumula proteína en los órganos vitales, y una persona puede morir entre 6 meses o 4 años, porque va deteriorando los órganos vitales, el riñón, el páncreas, el hígado, el corazón. Y todo, hermano, tiene un deterioro. Y es que estamos viendo en este tiempo un deterioro increíble que va desde México hasta la Patagonia en Argentina. Y es un deterioro moral. Porque, hermano, aparte de que viene ese deterioro normal, viene el deterioro moral. Ezequiel estaba profetizando en un tiempo donde al pueblo de Israel en muchas ocasiones se les advirtió que si no obedecían a la palabra de Dios, que si no se arrepentían de sus caminos, vendrían tiempos peligrosos. Y, hermano, usted y yo hemos escuchado desde este altar y en muchos lugares que vienen tiempos peligrosos. Pero, hermano, ese tiempo peligroso avanza a gran escala por el deterioro moral. Hablaba con alguien en estos días, una persona que se lanzó al consejo, y él me decía, es increíble. Él decía, en su política, en su protocolo de llevar su partido adelante, él decía, yo no voy por plata, porque Dios me ha bendecido mucho. Yo lo que voy es a defender el agua de Piedecuesta. Así decía él. Yo no sé nada de política. Y él decía, yo crecí en este pueblo, nací, crecí, mis padres son de aquí, y mi propósito en mi campaña, decía él, era proteger el agua. Pero me llevé la sorpresa, no es cristiano, me llevé la sorpresa de que la gente que me apoyaba vendió su conciencia por plata. Estamos viendo una corrupción, hermano, un deterioro moral, que el que quiere subir a esos lugares únicamente piensa es en enriquecerse, no importando a costa de qué o de quién. Lo que le importa, hermano, es la corrupción. Lo que le importa, hermano, es llenar sus bolsillos. Lo que le importa, hermano, es dar la espalda a un pueblo. Lo que le importa, hermano, es olvidarse de que alguien está gobernando esta tierra, de que olvidarse de que a alguien hay que darle cuentas, y a ese se llama el Señor de los señores. Se olvida, hermano. Hoy en día, hermano, el deterioro ha avanzado. El deterioro, hermano, carcome. El deterioro, hermano, corrompe. Porque es que cuando la moral se pierde, porque la moral nos habla de saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y dice la palabra, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. También dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su camino es camino de muerte. Ese es el deterioro que estamos viendo en este tiempo y que ha afectado tanto la parte social, la parte política, la parte familiar. Y me llamaba la atención, estaba escuchando un comentario y decía que en Estados Unidos entró un hombre a un supermercado descamisado y sin medir palabras sacó su pistola y empezó a matar a las personas. Salió de ese supermercado y se montó en una bicicleta y empezó a pedalear y disparaba a diestra y a siniestra hasta que un carro lo atropelló y allí murió. El resultado del documental era ira excesiva. Pero yo lo transformo y eso no es ira excesiva.
Eso es un deterioro moral, donde, hermano, se le ha permitido al enemigo que dañe los principios de una sociedad, de una familia. En estos días también oía, ayer precisamente, de una discusión que hubo una familia aquí en Colombia, y la suegra intentó agredir al yerno y la hija de ella misma se metió y ella falleció. Es un deterioro moral. Es un deterioro, hermano, el mismo que estaba viviendo Ezequiel. Un deterioro tan tremendo. Un deterioro donde se ha perdido los valores y los principios que un día se inculcaron. Yo recuerdo que mi papá decía que cuando él estaba pequeño, estaban prohibidas en la casa las malas palabras. Y mi mamá me decía, usted no se le ocurra decir una mala palabra delante de una mujer, porque es faltarle al respeto. Pero usted hoy en día ve, hermano, los saludos de los muchachos, el deterioro al cual ha llegado una humanidad y una sociedad. Que usted ve niños de 6 años, 4 años saludando a su amiguito, hola ñero. Que ese niñito ni sabe qué significa ñero. Y usted ve el deterioro, hermano, palpable. Ese deterioro moral. Hermano, usted ve que hoy en día o antiguamente, cuando el niño decía la primera palabra, ¿cuál era? Papá o mamá. Y eso se hacía la fiesta más tremenda. Hoy en día, ¿cuál es la primera palabra del niño? Una blasfemia, un insulto. Y la familia festeja. ¿Eso de qué nos habla? De un deterioro moral. De que ya los principios no existen. Y yo le pregunto al hermano Ariel, si cuando él estaba en su juventud, le contestaba al papá, ¿qué le hacían? ¿Lo felicitaban? No. Decía mi papá que la nona le decía, le meto un revés, que no lo encuentren los chulos en un mes. ¿Por qué razón? Hermano, porque se inculcaba el respeto. Desde que llegaba el papá a la casa, vea, derechitos. Y yo recuerdo que salían corriendo nosotros a pelearnos por quitarle los zapatos y quitarle las medias. Hoy en día llega el papá a la casa, le da más alegría cuando entra el perro de la calle que el mismo papá. Eso nos habla de un deterioro, de cómo se ha perdido el respeto. Nosotros en la casa tenemos la sana costumbre, y donde estemos, si llega mi papá, bendición, papi. Se pide la bendición. A los tíos se les pide la bendición. Pero hoy en día, ¿qué cuento? ¿Qué más, pa? No le pregunta ni cómo le fue. Eso es un deterioro moral. Se le contesta al papá, se le contesta a la mamá. En la antigüedad, cuando el papá decía, eso es azul, mi papá lo dijo, es el nuevo color, ese azul. No se le refutaba. Pero hoy en día dice, eso es azul. Mi papá es daltónico, no es que eso es negro. Y le hacen bullying al papá, le hacen bullying a la mamá. ¿Eso de qué nos habla? De la condición de la sociedad, del deterioro, de lo que el mundo ha permitido. La sociedad o la suciedad ha creado decretos para que el deterioro moral sea aplaudido. Que la sociedad o las altas alcurnias aprueban leyes y quitan leyes para que el deterioro moral surja, como aprobar el aborto, como aprobar, hermano, la drogadicción. Y estaba leyendo en estos días una revista de economía
donde dice que Colombia tiene 75,000 hectáreas de cultivo de marihuana medicinal para exportar. ¡Qué cuento! Por debajo de cuerda va la corrupción. Y es lo que usted está viendo hoy en día, hermano. Jóvenes en la calle, señoritas, que ya no se visten sino se desvisten. Y uno se pregunta, hermano, y salen niñas a la calle, que uno dice, Dios mío, ¿por qué la visten así? Desde ahí empieza el deterioro moral. Desde la casa, desde hogares disfuncionales, hogares donde no hay temor de Dios, en hogares, hermano, donde saben que hay un Dios, pero es el Dios bombero. No sirven a Dios ni creen en Dios para temerle y para servirle. Desde el hogar, desde niños, hermanos, se empieza a inculcar. La palabra del Señor nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todo radica en los principios de una sociedad que los ha perdido y que la política aprueba cantidad de innumerables cosas para que el deterioro moral se siga extendiendo. Pero uno se pregunta, hermano, porque dice la palabra ahí, por tanto yo os juzgaré, oh casa, a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, según sus caminos, lo que se está haciendo, lo que se está viviendo, lo que se está haciendo. En Isaías capítulo 20, gloria al nombre del Señor. Isaías capítulo 5, versículo 20 al 24. Dice la palabra del Señor: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua de fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Es que, hermano, olvidarse uno de Dios hace que la sociedad se corrompa, hace que la sociedad se destruya. Pero, hermano, por encima del deterioro moral que se está viviendo, hay algo que se llama la transgresión. Si usted va conmigo allí a Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 13 y versículo 14, dice la palabra del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Porque Adán fue formado primero y después ¿quién? Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La palabra transgresión significa quebrantamiento de leyes o normas. Es algo que está en contra de una orden divina o humana. Eso significa la palabra transgresión. Pero también la palabra transgresión tiene sinónimos como corrupción, tiene sinónimos de atracción, tiene sinónimos de, hermano, influencia, tiene sinónimos, hermano, como apariencia. Es que la transgresión, hermano, dice ahí la palabra que entró por medio de Eva. Pero ¿qué hizo Eva? Se lo compartió a Adán. Y es que eso tiene la transgresión. La transgresión también significa amotinamiento.
La transgresión significa cambiar lo que es bueno, lo que es de buenos principios, lo que es de buenos valores, lo que es de buena ética moral e integridad. Y es lo que usted ve en la sociedad. Escuchaba a alguien que decía, lo tremendo no es alcanzar una curul, lo tremendo es sostenerse, porque usted tiene que regirse a lo que los demás le van a decir. Eso es transgresión. Pero hermano, la transgresión ha inculcado, ha involucrado, ha trabado la sociedad, ha calculado, ha meditado y ha entrado, hermano, por un sinnúmero de cosas para afectar a una sociedad. La palabra transgresión también nos habla de malas palabras, palabras soeces, palabras de mentira, palabras, hermano, que no atraen algo bueno, que solamente acarrean a la destrucción y a la pérdida de una moral que tanto se necesita en este tiempo que estamos viviendo. A su nombre sea la gloria. Allí en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 5 y versículo 6, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. En el momento, hermano, que Adán y Eva pecaron e incurrieron en la transgresión, entró la maldad a la humanidad. Dicen los médicos que en la parte frontal del cerebro es donde se desarrollan las más fuertes emociones y que es allí donde una persona puede perder sus estribos y llegar a cometer cualquier atrocidad que se le brinde por delante. Dice el psicólogo, cada persona en sí es un arma en potencia. Y yo me pregunto, ¿por qué razón? La razón se encuentra en el pecado que entró al mundo. Dice la palabra del Señor, en pecado me concibió mi madre. Es decir, la raíz de que una sociedad esté como esté se deriva solamente del pecado. Y es que el pecado, al igual que la transgresión, es como un virus, hermano, que cautiva a la persona, pero que no solamente la cautiva, sino que extiende esa infección. Y usted ve hoy en día que el resultado de la transgresión a nivel social de la humanidad son las enfermedades. Y cada día están cambiando. Y escuchaba, hermano, que hoy en día el dengue, que lo transmitía un zancudo, hoy en día se transmite por relaciones sexuales. Yo les pregunto, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Y cómo puede ser posible que el VIH-Sida en Colombia se haya disparado de una manera exuberante? La razón es una sola. Vivimos en una sociedad que el deterioro moral y la transgresión lo ha enceguecido. Pero qué bueno, hermano, y digo qué bueno, es que hay una sociedad que todavía se conserva para Dios. Que una sociedad que aún teme a Dios y que se guarda y vive para Dios. No queda duda, ni motivo de dudarlo, de que el SIDA y las cantidades de enfermedades de transmisión sexual son producto del pecado y son el castigo para una sociedad corrupta que ha perdido todo valor y todo estribo y se revuelca en cualquier lugar. Eso acarrea la transgresión. Eso acarrea, hermano, que haya tanto alcohólico hoy.
que haya tanto drogadicto hoy. Es tremendo, hermano, porque a los 13 años de edad empecé a compartir con malas personas. Y es que la transgresión, vuelvo y digo, es corromper las buenas normas. Es ir en contra de Dios y de sus principios. En otras palabras, cuando un hijo es rebelde en su casa, comete transgresión. Porque si el hijo mayor desobedece, ¿qué hace el menor? También. Si el mayor a escondidas hace, ¿qué hace el pequeñito? También lo mismo. Sacude los hombros. Porque la transgresión está viva y está acabando con los valores de una sociedad. Los valores y la integridad. Hermano, yo recuerdo que hace años había una mujer que conoció esta palabra, que amó esta palabra, pero en cierto momento llegó donde una familiar y llevaba cierto tiempo. Esa otra persona o familiar le dijo: oiga, fulanita, entonces usted ya va a la iglesia. Dijo: sí. Dijo: ay, es que me acabaron de operar y como usted tiene el mismo cuerpo mío, es que me trajeron un jean nuevo. ¿Usted será que se lo mide para yo imaginarme que soy yo y saber que está bueno para no mandarlo a cambio? ¿Qué creen que hizo esa persona? Se lo puso y nunca más volvió a la iglesia. La transgresión entró a su corazón nuevamente. La transgresión corrompió lo que un día Cristo había transformado. Y a veces dice uno: uy, hermano, y esa camándula es que es de la abuelita. Es un detalle. Anatema. Transgresión. Conservar cosas que no le competen. Y hermano, y ese CD, uy, hermano, es que me trae tantos recuerdos los 50 de Joselito. La transgresión entra sin dudarlo, entra sin pensarlo. La transgresión, hermano, es eso que hace que usted quite la mirada de arriba y la ponga en la tierra. Tantas cosas que acarrean, hermano, un deterioro moral. Como le decía, a los 13 años busqué malas amistades, transgredieron los principios que había en mi casa, porque de que los hay, que en la casa uno habla bonito, pero cuando sale de la puerta de la casa, le cambia el dialecto, se vuelve uno bilingüe. Yo en la casa era bendición, papá, bendición, mamá. Y cuando salía a la calle, entonces, ¿qué ñero? Era bilingüe. Tenía dos formas de hablar, una en la casa y otra en la calle. Eso es transgresión. Olvidarse de los principios. Y a los 14 años era alcohólico. Enlaguné como 4 veces. Y hermano, algo que hace la transgresión, lo que dije anteriormente, enceguece los principios. Después de muchos años ya estar en los caminos del Señor, a Dios sea la gloria, tuvimos en una empresa, en un trabajo, una capacitación sobre el alcohol. Y el conferencista decía: cuando el cuerpo humano está capacitado para ciertos grados de alcohol, pero cuando el cuerpo humano sobrepasa esos límites, el organismo lo transforma en etanol. Y al transformarlo en etanol, comienza a subir, a llegar al cerebro. Pero cuando está a punto de llegar al cerebro,
se transforma en formol. Y usted sabe que el formol es un veneno. Y Dios creó al hombre, hermano, con una capacidad tan tremenda que el cerebro, en el momento en que siente que el formol va subiendo, se desconecta, se apaga, queda en stand-by. Y es donde viene la laguna mental, que al otro día uno no sabe ni cómo llegó a la casa. Decían en el mundo, el buen amigo, el patas, me llevó a la casa, que el Señor lo reprenda. Es que Dios tuvo misericordia ese día de su vida. Yo llegaba en 4 patas a la casa, pero yo no me acordaba. Al otro día mi mamá me decía, mire que usted llegó aquí así y aquí asá. Y yo no recordaba nada. Porque el alcohol deteriora una vida. Hermano, esta es la fecha, ya mis escasos 41 añitos. Todavía veo en mi cuerpo cosas que están cambiando. Porque el alcohol deteriora. El alcohol estanca. El alcohol atrofia el desarrollo de una vida. ¿Qué diremos del alcohólico que lleva 40 y 50 años? ¿Dónde está su alma? ¿Dónde está su vida? Pero en esta noche Cristo es la solución para romper esa cadena de alcoholismo. Pero no digamos nada, vamos a la drogadicción. Hay una droga que se está experimentando nueva y se llama fentanilo. El fentanilo, dice el estudio, que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Había escuchado de otra droga tremenda que lo llamaban el zombie, porque lo aplican, hermano, pero lo más tremendo es que donde lo aplican es inyectado, y donde se inyecta empieza a podrir la carne, empieza a pudrir el tejido, y esto acarrea que esta vida no alcance los 6 meses cuando ya ha muerto. Mira, hermano, cómo el deterioro moral, el deterioro espiritual y la transgresión han llevado a una humanidad a tal escala que hoy en día se dice que si un niño de 10 años no ha consumido drogas, se ha salvado. Pero hermano, ¿qué vemos? Una sociedad hoy en día que lo que le importa al papá es salir a jugar billar y los niños quedan solos en su casa. En hogares disfuncionales donde la madre es cabeza de familia y tiene que salir a trabajar y deja a sus niños al cuidado de otra persona. Y esa otra persona corrompe aquella humanidad, viola los derechos de un niño, viola sus principios, viola su integridad y empieza a formar en esa vida otra persona más mala en la sociedad. Hermanas, las cárceles ya no dan abasto. Hay hacinamiento en las cárceles por tanto delito que se está presentando, por tanto deterioro que hay. Pero hermano, hay algo especial también, y es que en las altas alcurnias se han dado cuenta que hay un pueblo que es diferente, que hay un pueblo, hermano, que su corazón le teme al Señor. Y eso, hermano, es lo que en este momento ha cambiado, ha transformado a una sociedad. Usted y yo somos testigos, hermano, de que un día éramos unas personas y hoy somos otras. Pero más sin embargo, hermano, estamos en una lucha constante. Estamos en una lucha ferviente. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra allí en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. Vive Cristo para siempre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. De continuo solamente al mal. Pero Salmos capítulo 17,
Gloria al nombre del Señor. Versículo 3. Vive Cristo para siempre. Dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Pero esta parte: he resuelto que mi boca no haga transgresión. Y es que, hermano, lo único que puede cambiar a una sociedad, lo único que puede cambiar a la humanidad, es cuando Cristo entra en una vida. El salmista decía: no dejaré que mi boca haga transgresión. Porque es que la palabra transgresión, cuando se lleva las palabras o cuando empieza a atacar una vida, usted ve que esa persona se machuca un dedo y dice: gloria a Dios. No. Sapos y culebras bota por esa boca, porque la transgresión ha inundado su vida. Ese deterioro moral y espiritual ha llegado a su límite. Escuchaba a alguien que decía que en una ocasión le dijo a su hijo, lleno de soberbia por desobediente que era: lo he de ver en las calles tirado por no hacerme caso. Y a los poquitos días estaba tirado en las calles. Porque la transgresión cambia la forma de pensar de una sociedad. En Inglaterra, en Londres, se enfatizó el satanismo de una manera tremenda y entró por un niño. Su nombre, Aleister Crowley. Y este niño, cuando estaba pequeño, se llamaba Alexander Crowley. Pero su mamá, en un día llena de ira y de transgresión, le dijo al niño: definitivamente tú eres la encarnación del diablo. Ese niño se apropió de esas palabras y fue el fundador de la iglesia satánica en aquel país. Y sacrifican niños porque una mala palabra se dejó llevar, porque un mal actuar, el no pensar para hablar, porque es que la transgresión cambia la forma de pensar de una sociedad y corrompe los principios, y el deterioro moral hace que se digan malas cosas. Yo no sé si la persona que nos ve a la distancia o que nos está escuchando un día fue atado por una palabra de estas. Déjeme decirle que no hay psicólogo, que no hay médico, no hay brujo que pueda cambiar esa situación. La única persona se llama Jesucristo de Nazaret. Es el único que puede cambiar una vida atada y rota por una mala palabra. Pero esa persona que ha sido atada sigue llevando esa atadura a otros, porque la transgresión hace que eso se extienda. La palabra dice que la paga del pecado no viene sin culpa. No viene sin culpa. ¿Por qué razón? Miqueas capítulo 2, versículo 1. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra del Señor: ay de los que en sus camas piensan iniquidad, que es un sinónimo de transgresión, y maquinan en mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Y dije anteriormente que el pecado o la paga del pecado no viene sin culpa. En otras palabras, dice la palabra que el resultado que estamos viendo hoy es la suma de los males que ha llegado a cometer una sociedad. ¿Por qué razón? Porque hay un deterioro.
¿Por qué razón? Porque se olvidaron los principios. ¿Por qué razón? Porque tanto como el amigo que nos está escuchando como nosotros hemos perdido de vista la palabra. Y hemos dejado que nuestros hijos tomen sus propias decisiones. Pero hermano, la mejor decisión que hoy en día se puede tomar es a la luz de la palabra. Donde hay una familia, donde hay un hogar, donde hay una sociedad, donde hay, hermano, una humanidad perdida, hay una luz, hay una esperanza, hay un dictamen, hay un régimen que se llama Jesucristo. ¿Por qué razón, hermano? Porque cuando a una vida viene la palabra, esta vida ya no es la misma. Esta familia ya no es la misma. Esta sociedad ya no es la misma. Esta humanidad ya no es la misma. ¿Por qué razón? Porque en medio de una situación como esta, donde se han perdido tantas cosas, todavía hay una solución. A veces nos preguntamos, o se pregunta al amigo, ¿por qué no encuentro respuesta a mi dolor? ¿Por qué no encuentro respuesta a mi situación? Y todo radica en qué hay a nuestro alrededor. ¿Qué ha estado atormentando nuestra vida? ¿Qué ha estado llegando a nuestros corazones? ¿Qué ha estado llegando a nuestras almas? La solución se llama Jesucristo. La palabra del Señor, los evangelios nos hablan de un joven que estaba poseído por espíritus inmundos y que duraba viviendo en las sepulturas. Pero un día llegó Jesucristo. Y algo que a mí me conmueve, hermano, es que la barca va llegando a la orilla. Y antes de que el Señor ponga su pie en la tierra, aquel joven que necesitaba salir de esa dificultad, aquel joven que reconocía que su vida ya no era la misma, aquel joven que decía, yo ya no soy el mismo. Cuando Jesús puso allí su pie, salió corriendo y se botó a los pies del maestro. Porque él sabía, hermano, que el único que puede cambiar una vida, que el único que puede transformar un corazón apático, un corazón de piedra, un corazón duro, se llama Jesucristo. Dice el versículo 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y pregunta al Señor, ¿por qué has de morir? ¿Por qué has de morir? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para seguir como ibas? ¿Quién os estorbó para que avanzara? ¿Quién os cambió para que obtuviera ese precioso tesoro? ¿Qué hay que está estorbando? El Señor motiva, porque el Señor sabía que sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón. El Señor Jesucristo, cuando estaba predicando, Él decía, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale, porque sale de su corazón. Y lo que sale son los malos vicios, es el adulterio, es la fornicación, es el pecado, es la borrachera, es la mentira, es la avaricia, es la lujuria. Todo eso sale del corazón, de un corazón que ha sido atormentado, de un corazón que ha sido apático, de un corazón, hermano, que ha sido capturado por la transgresión que el diablo, que el Señor lo reprenda, ha traído sobre una humanidad. Pero cuando Zaqueo oyó, porque es que eso es lo importante de oír, el amigo que no se puede estar escuchando, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No importa, no importa. Dios no está buscando hombres perfectos. Él perfecciona
a los que está llamando. No importa el estatus, no importa la condición a la que haya llegado, no importa, porque Dios siempre ha tenido misericordia de una sociedad tan perdida. Hoy una vez más el Señor habla. Hoy una vez más el Señor extiende su misericordia como el pueblo de Israel. ¿Por qué has de morir? En otras palabras, ¿por qué quieres seguir viviendo esa vida que lleva? ¿Por qué quieres seguir viviendo ese tormento que lleva? ¿Por qué quieres seguir viviendo comiendo de las algarrobas cuando Dios quiere y dice en su palabra: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, y el que viene a mí no andará más en tinieblas? Pero también dice: pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no quería que fueran reprendidas. Pero para una humanidad que tiene un deterioro moral tan terrible y tan corrupto, donde todo ha llegado a un límite, donde todo está acabando, donde la transgresión ha crecido, hay una oportunidad, hay una luz en medio de esta tiniebla, hay una esperanza en medio de esto, y esa esperanza se llama Jesucristo. Cuando Zaqueo oyó que venía Jesucristo, dice que era pequeño de estatura, pero tipológicamente la estatura era la condición de pecado en la que se encontraba, era la condición de transgresión que tenía. Pero ese día él sabía que iba pasando por allí, y él no escatimó y se subió allí para poder saber dónde venía el Señor. Hermano, el Señor hoy en día tiene oportunidad también. El Señor quiere cambiar. El Señor quiere transformar. El Señor quiere restaurar. El Señor quiere cambiar nuestras vidas. Aún hay tiempo. En este momento el Señor Jesucristo se presenta como nuestro mejor amigo. Pero cuando suene la trompeta, cuando la iglesia sea levantada, para aquel que se queda será el peor enemigo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos caído? ¿A dónde nos hemos presentado? ¿A dónde hemos puesto nuestros pies? ¿Qué han oído nuestros oídos? ¿Qué han visto nuestros ojos? Cristo puede hacerlo de nuevo. Cristo puede cambiarlo nuevamente. Señor y buen Dios, en esta noche, Señor amado, que hemos estado en tu casa, Señor, hemos venido, Dios del cielo, porque sabíamos que tú aún tenías una oportunidad, que porque en ti, Señor amado, había algo especial.